Lo que me está pidiendo acá, cuando me dice, calcule la presión de vapor de calcio sobre óxido de calcio sólido a 2000 Kelvin en equilibrio con hidrógeno y vapor de agua, cuando la relación hidrógeno-agua es 10 a la 3, lo que me está diciendo es que en un reactor químico yo tengo óxido de calcio sólido y hago pasar una corriente de agua e hidrógeno gaseoso. Es ese ambiente gaseoso que hace que un óxido se convierta en un elemento, o que el elemento, a partir de esta atmósfera gaseosa de combinación de hidrógeno y agua, se convierta en óxido de calcio. Entonces, una vez que sucede eso, lo que sucede es que yo voy a tener en mi reactor, vamos a suponer que esto es mi reactor. Entonces, en mi reactor voy a tener óxido de calcio sólido, hago pasar una corriente gaseosa de hidrógeno, o sea, vapor de agua e hidrógeno, y se va a producir la reacción química para que, vamos a ver si se produce eso, para que o el óxido de calcio o el calcio se transforme uno en otro. Entonces, ¿yo qué tengo? Me dice, el cambio de energía libre de formación estándar para el óxido de calcio sólido a partir de calcio gaseoso y de oxígeno está dado por esta expresión matemática. O sea, que la formación del óxido de calcio sólido a partir de calcio gaseoso más oxígeno gaseoso está dado el cambio de energía libre de esa reacción, que es el delta G de formación, que también es un delta G de reacción para esta, está dada por esta expresión. El cambio, y el cambio de energía libre para la formación del agua a partir de hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso está dada por esta expresión. O sea, planteo la reacción, planteo el delta G, calculo los delta G de reacción a la temperatura que me dice, 2000 Kelvin. A 2000 Kelvin, si yo sumo, o sea, estas dos hemireacciones, o sea, una la voy a tener que dar vuelta. ¿Por qué? Porque necesito que el delta G de reacción sea negativo. ¿Sí? O sea, porque si yo hago la reacción contraria, ¿cómo me va a quedar el delta G? A ver. Si yo le pongo menos acá, estoy haciendo un cálculo. Y más acá. Me va a quedar un delta G positivo. Un delta G positivo me dice que esta reacción tal como está, no va. ¿No es cierto? Sí, no sería espontáneo. No sería espontánea tal como está escrita. Entonces, para que la reacción sea espontánea tal como está escrita, lo que tendríamos es que tengo calcio gaseoso con agua, que me va a formar óxido de calcio más hidrógeno gaseoso. Con lo cual, cuando yo esté en el equilibrio, voy a tener el óxido de calcio, ¿bien? Voy a tener una corriente de calcio gaseoso, una corriente de vapor de agua y de hidrógeno. La cuestión es ver cuál es la presión que va a ejercer este calcio sobre el óxido de calcio cuando la relación de presiones de hidrógeno a agua es igual a 10 a la 3. ¿Entienden eso? Sí, Abigail, vos lo entendés. El resto de las 14 personas que están, ¿entienden? Me parece que estos quedaron como clavados ahí, no están mirando la tele. Profe, Claro. yo tengo una duda. Bien, Mariela, gracias por contestarme. Sí, decime. ¿Qué hubiera pasado si las tomaba a las reacciones así como están? ¿No hay que sumar los delta G? Y en ese caso son negativos ambos.
Pero si yo las sumo, ¿bien? Sí, podría sumarlas, pero no. No, Me tiene que considerar el no tiene, oxígeno. no tiene sentido, porque te voy a explicar una cosa. Esta es una reacción metalúrgica. Hubiera tenido más sentido que esté dada vuelta. Pero acá las sumé dadas vueltas, ¿por qué? Porque en general es, dado el óxido, ¿no es cierto? El óxido se transforma en el elemento que tiene. O sea, cambio el estado de oxidación. ¿Te das cuenta? Del calcio, porque si no, si vos me decís que la sume acá, me queda el agua como producto. Y los oxígenos se me tienen que ir, porque la reacción metalúrgica, prácticamente, fíjense que acá los oxígenos se me dan. Si yo pudiera medir, hay una gráfica que me da las presiones en equilibrio que hay de oxígeno, vapor de agua, hidrógeno, con estos óxidos de calcio, de magnesio, y con sus elementos, que se llama la tabla de Ellingham, y la presión de oxígeno que yo mediría a esta temperatura mediante el método gráfico sería lo mejor de, no sé, 10 a la menos 7. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que prácticamente no tengo oxígeno en mi reacción, por lo tanto los oxígenos se eliminan. Para que se eliminan, tengo que dar vuelta una reacción. Siempre va a haber un elemento que se oxida y uno que se reduce en este tipo de reacciones. Por eso la tengo que escribir de esta manera. Por eso es que la di vuelta. No sé quién me hizo la pregunta. Yo, profe, Abigail. Ah, Abigail, ¿no te conocí la voz? Ahí entendí mejor. Bien. El resto que está ahí, bueno. Entonces, ¿qué hice? Con el delta G ya de esta reacción, ¿qué hago? Saco la constante de equilibrio y planteo mi constante de equilibrio. ¿Dónde? La constante de equilibrio, según mi reacción, va a ser actividad del óxido de calcio al cuadrado por presión de hidrógeno al cuadrado dividido a presión de calcio al cuadrado por presión de agua al cuadrado, que es lo que escribí acá. Ahora, con el valor de la K, y no sé por qué acá puse este valor, porque el valor de la K no es este. El valor de K es este. Ay. Este valor. Bien, control C, control V, listo. Entonces, la actividad del óxido de calcio es un sólido puro, acá le puse que es 1. La presión de hidrógeno, le puse el valor de 1 porque ¿qué sé? Que según el enunciado era la relación de presión de hidrógeno, presión de agua es igual a 1000, ¿sí? Sí. O sea, bien, entonces la presión de hidrógeno es 1000 veces la presión de agua. ¿Qué saca acá? La presión de calcio, o sea, la actividad es 1. Esta relación, si digo que la presión de hidrógeno es 1, o sea, la presión de hidrógeno es 1000 veces la presión de agua y la presión de agua es 1, tengo esta relación. ¿Qué está mal acá? Ahora que me doy cuenta. ¿Que le faltó elevar? Exactamente. Ahí está. Entonces, la presión que ejerce el calcio gaseoso sobre el óxido de calcio es 0,091 atmósferas. Y ese es el problema, nada más. Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué solamente estaba considerada la actividad del óxido de calcio? Me perdí ahí. porque el óxido de calcio es un sólido puro, su actividad es unitaria. ¿Y por qué el resto de los elementos de los compuestos no hay? Porque Son son gases con gaseosos. este parcial. Ah, listo. Ahí está. Listo. ¿Bien? Sí.
Y no sé, acá... No, esta otra parte yo la saqué del enunciado porque acá ya se complica. Pero eso es lo que quería que vieran. Se les voy a subir todo, pero esto es lo que quería que vieran. O sea, parece difícil hasta que armo la reacción química. Yo no les voy a tomar en el parcial una cosa que ustedes no... Si tuvieran que armar una reacción química, va a ser una reacción química simple. Bien, voy a dejar de grabar.